¿Qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. En este momento que estamos haciendo esta experiencia y estas maneras nuevas de comunicarnos con ustedes para presentar nuestros libros y para presentar evidentemente el gran mundo literario en el cual se enmarcan todas las ferias del libro y en esta forma como viene siendo en estas épocas, en la virtualidad. Es una manera de estar en nuestras casas, pero también compartir el conocimiento, compartir los libros a partir de las nuevas tecnologías. Y justo el día de hoy, es un día muy especial, porque además es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y nos da mucho gusto que estamos aquí en un nuevo espacio de nuestra feria virtual, estamos estrenando justo este día, y para ello vamos a iniciar con la presentación de un libro que forma parte de la colección de la biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana y se trata de Sonrisas de Piedra y Barro, iconografías prehispánicas del Golfo de México de Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora de la Universidad Veracruzana, el cual está esta tarde con nosotros y estará acompañada por Lourdes Budar también, que es la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, y también por Henry Noel Bernard, que es un gran estudioso de la arqueología, que ha estado siempre muy cercano a las culturas mesoamericanas. Entonces nos espera una tarde para conocer sobre las sonrisas de piedra y barro, este libro, pero sobre todo de las culturas que forman parte del Golfo de México, las culturas prehispánicas, de la cual nuestra rectora Sara Ladrón de Guevara, pues es una experta, como bien lo sabemos, y seguramente nos dará una muy buena explicación de todo lo que contiene su libro, que son diversas etapas, diversos momentos que ella ha estudiado. Entonces, le damos la bienvenida a la rectora Sara Ladrón de Guevara y pues la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Realmente esta tarde estoy muy contenta, estoy de plácemes por varias razones. Una es la presentación, es la primera presentación de este libro, Sonrisas de Piedra y Barro, que debió haber sido presentado en 2020, pero por la pandemia es hasta hoy que se presenta ante la consideración de los lectores y me da muchísimo gusto también que lo tenemos en la Universidad Veracruzana como parte de su catálogo de acceso libre, es decir, que cualquiera que tenga interés en tener el libro lo puede descargar del catálogo de la UV de los libros electrónicos, así que es una invitación a todos aquellos interesados a adquirirlo de esa manera, gratuita, o bien comprarlo en papel porque también está impreso como volumen. Algunos todavía nos gusta tener nuestra biblioteca con libros que no son importantes, que no son significativos, que no son entrañables. Y para mí este libro lo es. Estoy también muy contenta porque estamos estrenando un espacio, un set de TeleV para que aquí se presenten actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, de manera que tengamos un espacio de alguna forma más profesional para la transmisión a través de TeleV, porque sabemos que las presentaciones a través de Zoom, no falta que el Internet en los espacios donde se están comunicando los presentadores presente algunas fallas y tenemos dificultades técnicas. Aquí tratamos de hacer más propicio el espacio para las presentaciones, los eventos, las charlas que formarán parte de esta Feria Internacional del Libro Universitario virtual que estamos celebrando a lo largo de varios meses. Y otra de las satisfacciones del día de hoy es que, como bien decía Germán Martínez, hoy es 11 de febrero y es Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y eso nos da mucho gusto porque estamos propiciando en la Universidad Veracruzana, como pues en todas las instituciones de educación superior, esa participación de las mujeres en todas las disciplinas científicas. Y de hecho, en este libro también se hace una reflexión acerca del rol de las mujeres en época precolombina. Yo traje algunas imágenes para explicar de qué trata el volumen, para invitarles a hacer este recorrido por las iconografías de la costa del Golfo en época prehispánica a través de sus páginas. En esta presentación estoy poniendo de inicio una imagen de un fragmento de mural de Diego Rivera que se encuentra en Palacio Nacional y que presenta precisamente una carita sonriente. Las caritas sonrientes que son
tan significativas y tan características de la arqueología veracruzana y que fueron retratadas por el gran muralista mexicano Diego Rivera. El libro está en la presentación de la Universidad Veracruzana, en la típica edición de la colección biblioteca, con una imagen de una pieza que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, una carita sonriente, precisamente Sonrisas de Piedra y Barro, es el capítulo que trata acerca de las sonrisas en el arte precolombino, y si bien es un capítulo, da el nombre a todo el volumen. El libro está presentado en 4 partes. La primera parte integra capítulos que tienen que ver con la cosmovisión de todo Mesoamérica y en particular de la región de la Costa del Golfo. Así que el primero es precisamente la dualidad, porque la dualidad es un concepto filosófico que da sentido a todo el pensamiento mesoamericano a lo largo de su desarrollo. En el capítulo de dualidad se habla de la estructura del universo, la estructura del tiempo, la estructura mítica, la dualidad cotidiana y la dualidad expresada en la plástica. El siguiente capítulo dentro de esta misma primera parte es acerca de Quetzalcóatl y lo hemos llamado de este a este Quetzalcóatl porque es una figura que míticamente llegó del oriente y se fue por el oriente. Es decir, hay una asociación simbólica en toda Mesoamérica de Quetzalcóatl con la costa del Golfo. El siguiente capítulo se llama Dueñas del Uso, las mujeres en la época prehispánica. Y se hace un recorrido por las distintas temporalidades y las imágenes de las mujeres. Aquí pueden ver una bellísima, un verdadero retrato en escultura cerámica de una mujer de la costa del Golfo en tiempos del Clásico. Se hace una revisión, un repaso por el preclásico, el clásico, el posclásico y una revisión de las deidades femeninas reconocidas en la costa del Golfo. El siguiente capítulo habla de las tradiciones pictóricas también de la costa del Golfo y se habla en particular de 3 sitios en donde se han encontrado muestras de pintura mural: el Tajín, Las Higueras y Zapotal. Este que ven en la pantalla es una imagen de uno de los murales de Las Higueras que se encuentra también en el Museo de Antropología de Jalapa. La segunda parte empezamos por el sur de Veracruz. El primer capítulo de la segunda parte es Arte e iconografía olmecas entre jaguares y serpientes. Y aquí hacemos una revisión de los estudios iconográficos que ha habido con respecto a los olmecas, de manera que se habla de jaguares, serpientes, chamanes, hombres, poder, escritura y una conclusión acerca de los estudiosos de la iconografía olmeca. Y en el siguiente se habla también del arte olmeca y de la cabeza colosal número 7 de San Lorenzo. Esta cabeza que también se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, que fue hallazgo del maestro Francisco Beberido y que tiene en su casco las imágenes de manos humanas retratadas. Es una escultura que está bastante erosionada, pero que además ha mostrado que fue reutilizada, que de inicio fue un altar que esculpieron como cabeza colosal. El siguiente capítulo habla sobre la ofrenda 4 de la venta, una ofrenda emblemática que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y un hallazgo particular acerca del uso de máscaras. Como ustedes pueden ver, este personaje trae una máscara y eso es muy interesante porque tenemos en el Museo de Antropología de Jalapa máscaras de jadeíta que semejan mucho la que está usando este personaje y eso nos permite ver el uso de las máscaras en los rituales olmecas. La siguiente podemos ver el capítulo que dedicamos a Homshuk. Homshuk es una deidad todavía reconocida entre los popolucas y esta pieza encontrada en la isla de Tenaspi, en el lago de Catemaco, tiene una iconografía que hace referencia con toda claridad a ese mito de Homshuk, de manera que hay una analogía entre las culturas prehispánicas, las culturas actuales y las tradiciones de larga duración que perviven. En la tercera parte nos dedicamos al centro de Veracruz y allí hablamos de la multiculturalidad
a lo que se ha llamado Totonacapan, lo cual es una discusión entre estudiosos, porque lo que verdaderamente encontramos en el centro de Veracruz es una diversidad estilística que debe corresponder a una diversidad étnica y cultural. Sonrisas de Piedra y Barro es el capítulo que precisamente da el título al libro y está dividido en sonrisas de piedra, reconociendo las sonrisas plasmadas precisamente en cabezas olmecas, las sonrisas de barro y algunas otras consideraciones acerca de la risa y su asociación con la muerte o la muerte de la risa. El siguiente capítulo habla de los dioses narigudos y su asociación simbólica con los dioses del agua. Y hay también en este libro un capítulo dedicado a las cerámicas con bajorrelieve. Estas cerámicas que eran seguramente de uso por la élite y que se han encontrado muy particularmente en el sur de Veracruz, en la cuenca del Río Blanco y Papaloapan, pero también hay algunos ejemplares similares, aunque con sus características propias, encontradas en el Tajín. En este capítulo también hay una referencia a las mujeres muertas de parto, a las ciguateteos, y vamos a seguir con la siguiente imagen que da cuenta del siguiente capítulo, que es sobre arte rupestre. Cielo sobre piedra, una pintura rupestre en el centro de Veracruz. Hay que decir que el arte rupestre en el estado de Veracruz está poco estudiado, seguramente por lo impresionante que son sus sitios arqueológicos y las piezas de cerámica, de piedra, y en cambio hay pocas muestras y están alejadas de sitios urbanos para ser visitados y son poco conocidos, pero hay muestras muy elocuentes que me parece es interesante de revisar como parte de las iconografías en la costa del Golfo. En el siguiente capítulo hablamos de un ritual que está asociado al juego de pelota, que es el sacrificio por decapitación. Allí hablo de jugadores decapitados y se habla de las esferas pétreas, del complejo de yugos, palmas y hachas, también de las representaciones de estas decapitaciones en las vasijas con bajorrelieve a las que me referí hace un momento y las imágenes en los murales de las higueras y en los bajorrelieves del Tajín, que también están representando esta decapitación asociada al ritual del juego de pelota. La cuarta y última parte está dedicada al norte de Veracruz y ahí revisamos los bajorrelieves del Tajín. Hay una referencia allí al sitio del Tajín, a sus bajorrelieves, a la dualidad en que se insiste, que fue precisamente uno de los primeros capítulos en este libro, una reflexión filosófica. Hago también referencia al juego de pelota, que era primordial en ese sitio. Hablo de las serpientes, de los hombres del Tajín, y hay un capítulo dedicado específicamente al altar del Tajín, que como allí argumento, representa el cosmos en un espacio micro, ese cosmos que fue representado a escala mayor en la urbe del Tajín y que representa al cosmos en que vivimos los seres humanos, así como las deidades. El último de los capítulos está dedicado a los pectorales huastecos, haciendo una revisión de cómo la iconografía de la Huasteca corresponde en cuanto a los niveles superpuestos del cosmos, que es coherente con el resto de Mesoamérica. A esto sigue una bibliografía y con esto concluiría yo el recuento de los capítulos y de la estructura que forma parte de este libro Sonrisas de Piedra y Barro, iconografías prehispánicas de la costa del Golfo de México. Insisto, pueden obtenerlo de manera gratuita descargándolo del catálogo de libros virtuales de la Universidad Veracruzana. Vamos a continuar con esta presentación y le voy a dar la palabra a mis colegas, iniciando por la doctora Lourdes Budar, ya que hoy es Día de la Mujer en la Ciencia y en ese sentido nos vamos a pasarle la palabra a una muy distinguida arqueóloga
con exploraciones importantísimas en los Tuxtlas y con hallazgos de verdad importantes y trascendentes con respecto a los puertos en la costa del Golfo. La doctora Lourdes Budar actualmente es quien dirige la Universidad Veracruzana Intercultural. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, doctora, por la introducción, también por la invitación a hacer este comentario acerca de su libro. Y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir esta tarde platicándoles acerca del libro Sonrisas de Piedra y Barro. Yo escribí un breve texto que me voy a permitir leer. Un libro, cualquiera, todos en general, son un concepto más que un objeto. Es una idea que persiste en el tiempo, que atraviesa el espacio y se instala en la mente de las personas. En tanto idea, su soporte es contingente y ha cambiado a lo largo del tiempo y de las culturas, desde legajos, hojas, códices, rollos, encuadernados, manuscritos, pasando por la imprenta manual de Gutenberg hasta llegar a la reproducción en serie de altos tirajes y hoy a la descarga masiva digital. Todos los soportes del libro gravitan sobre la palabra perpetuada en signos. Voz y conocimiento representado. Sería una definición global de lo que es un libro, cualquiera, todos en general. Y precisamente, Sonrisas de Piedra y Barro, de Sara Ladrón de Guevara, está lleno de voces representadas. Nos permite acercarnos de varias maneras al arte, a la iconografía, a las culturas del mundo precolombino de la costa del Golfo. Comparte con nosotros su conocimiento profundo, que es el resultado de más de 2 décadas de investigación que se compilan en esta obra. Su voz escrita es la voz de las mujeres relegadas en las grandes búsquedas teóricas y civilizatorias de la arqueología nacionalista de México, construida en gran medida en franca omisión de la perspectiva de las mujeres. Las palabras que escogió están llenas de aplomo y de fuerza. Sara Ladrón de Guevara es una mujer de su tiempo y desde su mirada, en esta coyuntura cada vez más acentuada en la demanda de equidad, nos lleva a explorar y a reflexionar en su libro acerca de los temas de la feminidad, lo sagrado, la continuidad histórica y el poder. Los textos compilados en el libro pueden concebirse como un diálogo asincrónico en el que las personas lectoras, que no necesariamente deben ser arqueólogos, historiadores o saber de arte prehispánico, reconocerán aspectos relevantes de sus contextos sociales y culturales. Pero más importante es que tendrán una voz que les guíe a través de las principales culturas y regiones del estado de Veracruz, porque este libro es también una cartografía del arte y de la iconografía y de sus vastas culturas. Las personas que se sumerjan en los contenidos del libro descubrirán que de norte a sur, todas las regiones del estado están consideradas en la amplia perspectiva histórica y cultural de esta obra. Desde los paisajes de la Huasteca veracruzana en el norte, bajando por las costas del Totonacapan, subiendo y bajando las grandes montañas para llegar a las tierras emergentes de la Mixtequilla, que llevan a los Tuxtlas y culminan en las selvas del sur de Veracruz. La autora conoce el estado, en él nació, y con la luna de plata, como dice la canción de Agustín Lara. La autora conoce el estado y la diversidad de diversidades que en él se han desarrollado a lo largo del tiempo. La cobertura espacial de los textos es muestra de su amplia trayectoria. Sara ha procurado ofrecer a la comunidad universitaria y estatal conocimiento vigente y de interés que contribuya a la mejor comprensión de los contextos regionales. Es, pues, un esfuerzo sinérgico para la construcción de las historias locales en favor de las comunidades y de los colectivos, especialmente con las mujeres. Y esta es una fuerza sensible que le permite metáforas para describir la representación femenina mesoamericana como dueñas del uso o mi hijo, mi escudo, en referencia a las mujeres guerreras. Los estudios relacionados con la presencia activa de las mujeres en las sociedades antiguas, particularmente de la costa del Golfo,
han sido poco desarrollados. Por ello es notable el impulso que da hacia este campo temático de investigación. Su apertura permitirá generar las transformaciones que la investigación arqueológica requiere en Veracruz. Se debe reconocer que las mujeres somos fundamentales para la ciencia, para la academia, la investigación, y que somos y siempre hemos sido imprescindibles en la búsqueda de escenarios más justos, equitativos y de construcción de paz. A las mujeres mesoamericanas se les concedió sonreír, ser diosas y guerreras, pero solo en el discurso idílico, en el barro y en la piedra. A muy pocas se les permitió ser protagonistas de su propia historia, e incluso a algunas les fue robada la voz. Los aportes albergados en este libro nos permiten recorrer espacios y tiempos antiguos. Nos muestran nuevas rutas, nuevos territorios del conocimiento que visibilizan y nos permiten discutir el papel femenino en la época prehispánica. Sara les ha dado voz a las mujeres que vivieron hace más de 3000 años en la costa del Golfo mediante un abrazo sororo con sonrisas de piedra y barro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente un placer, como siempre, escuchar sus textos y me parece una expresión sensible y creo que cuando uno estudia las culturas precolombinas o las culturas en general, al ser humano, a la antropología, no podemos descartar la parte sensible y en ese sentido la aproximación a las piezas prehispánicas tiene, además de la parte del conocimiento, una parte sensible que se disfruta en su presentación. Y vamos a darle la palabra a continuación al doctor Henry Noel Bernard. Él ha dedicado también su investigación en buena medida a las imágenes en la costa del Golfo. Recuerdo que la tesis de licenciatura del ahora doctor Bernard era sobre las estelas de Cerro de las Mesas, que también están algunas muestras en el Museo de Antropología de Jalapa y que tienen muestras de escritura, de cuentas calendáricas y de personajes, así que estaba acercándose hacia las escrituras y hacia la iconografía. Y posteriormente se interesó en las tecnologías de la elaboración de esas piedras y su tesis doctoral, realizada en la Universidad de París I, versa precisamente sobre el trabajo de las piezas hechas en piedra y de las colecciones arqueológicas que se encuentran fuera de nuestro territorio. En esta discusión también hoy tan pertinente a partir de una reciente subasta en Christie's de piezas arqueológicas, cuando sabemos los mexicanos que todo el patrimonio arqueológico es propiedad de la nación. De manera que el doctor Bernard ha visto lo que son imágenes, lo que es escritura, lo que es tecnología y lo que es esta reflexión acerca del patrimonio arqueológico, su legislación y su colección. Creo que en ese sentido los comentarios de Henry son pertinentes, además de que debo de comentar que él participó y me apoyó en la selección de los textos y la integración y la estructura de los textos, porque estos textos son una recopilación de presentaciones hechas en conferencias, en congresos, en revistas y muy particularmente en catálogos de exposiciones, que debo decir que los catálogos de las exposiciones llegan a un público muy específico, al público de los museos o a las autoridades que reciben como obsequios estos libros de arte y no necesariamente llegan a los especialistas y difícilmente llegan a los estudiantes de arqueología. Y por eso el esfuerzo de hacer esta recopilación de trabajos que había yo venido elaborando a lo largo de 2 décadas y que el apoyo del doctor Bernard significó en esta discusión para organizar estas 4 partes, para integrar cuáles serían sus capítulos y para darle la coherencia de un volumen a estas distintas aproximaciones a distintos complejos iconográficos de la costa del Golfo. Pues tiene la palabra doctor Henry Bernard, por favor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Lourdes. En este particular día, pues estoy con 2 mujeres científicas que admiro y me da mucho
orgullo estar con ustedes. Pues sí, yo voy a platicar un poco sobre esa recopilación del libro que nos trae ahora. Me llegó un día la doctora y me dijo, estoy con esta idea desde hace varios años, creo que ya era algo que tenía en mente, y me dijo, tengo los escritos, a ver si se puede hacer un libro, lo quiero para mañana, ¿no? No, pero sí me dijo, fue febrero, si lo podemos sacar este año estaría genial, ¿no? Fue febrero del 2019. Entonces me dio los escritos en Word, casi no tenían imágenes, y me puse a la tarea de leerlos y de visualizar cómo se podría estructurar un libro con todos los escritos de 2 décadas de la doctora. Y primero pensé, bueno, pues igual y podemos hacer un discurso cronológico, que empezando por las etapas más tempranas de los artículos en cuestión de temporalidad prehispánica, pero pronto me di cuenta que eso no podía ser porque hay artículos que hablan de todas las temporalidades y abarcan todas las regiones en algunos de sus artículos. Entonces se fue armando pensando más bien en cada una de las partes, que finalmente sí nos apoyamos en las regiones y en las temporalidades, pero la primera parte, como bien lo comentó la doctora al inicio, habla sobre cuestiones más de Mesoamérica y su integración en el Golfo de México, con el capítulo de dualidad de Quetzalcóatl y una de Mujeres del Uso, perdón, y las tradiciones pictóricas, gracias. Todos estos hablan un poco de la relación con Mesoamérica en general, y luego sí dividimos las otras 3 partes en sur, centro y norte de Veracruz. Evidentemente, al ya leer los capítulos y hacer el índice, se lo propuse a la doctora, le pareció correcto, y nos dimos a la tarea con la editorial veracruzana a hacer la corrección de estilo, que tienen un trabajo, un equipo de trabajo espectacular que nos permitió copilar y darle el mismo estilo a todo el libro. Después fue la cuestión de ver las figuras, ¿no? Era importante en un libro iconográfico que pudiéramos plasmar también lo que la doctora habla en sus capítulos. Entonces nos dimos a la tarea de recopilar las figuras, que en este sentido nos sirvió mucho, que muchas de las piezas que cita la rectora están en el Museo de Antropología de Jalapa, y ahí hay un catálogo digital espectacular que nos permitió tener acceso a buena calidad de imagen que pudiera ser representado en el libro. Además, perdón, continuamos con los dibujos que había de la doctora, otros de otros autores, y otras figuras que tuvimos que conseguir por otro lado, pero finalmente le dio un cuerpo al libro en cuestión de figuras que apoyan mucho a lo que habla la doctora. A mí me gustaría hacer hincapié, bueno, esto fue un poco en el armado y cómo llegamos a esta conclusión, que parece que es un libro muy bien logrado. Habla mucho de la coherencia y de todo lo que abarcó la doctora durante todos estos 2 décadas de estudio, porque sí, como decía bien la doctora Budar, no hay lugar de Veracruz que no se toque y temporalidad que no se toque, ¿no? Eso es una parte importante del libro. Habla desde los olmecas del formativo hasta la huasteca del posclásico. Entonces eso da mucha coherencia tanto en el Golfo y en Veracruz, y temporalmente también es muy amplio, ¿no? Que esto, yo admiro eso de la rectora, que tiene esta visión como de la gran imagen de todo lo que es prehispánico. Son 3000 años que estábamos hablando aquí, y está muy claro y muy coherente, y también plasmado mucho lo de la mujer, como bien decía Lourdes Budar. Hay 3 artículos muy puntuales sobre el trabajo tanto de la mujer representada en tiempos prehispánicos, como esta cuestión de género en la cual la arqueología surgió como algo que hacían los varones y la mujer estaba relegada, ¿no? Ahora es completamente distinto, y más aquí en Veracruz, como
podemos saber y hemos visto cada vez más que hay más arqueólogas, no nada más como estudiantes, sino en puestos directivos y con proyectos, y realmente están más presentes de repente las arqueólogas que los arqueólogos. Y en este libro pues está manifestado también en esta cuestión de género. Y la otra parte que trabaja muy bien la rectora durante todo el libro es la iconografía, que es donde ha dedicado un poco también su vida, y cómo con trabajos etnográficos y etnológicos busca esto representado en vestigios arqueológicos. Y eso también es muy bonito y bien claro, y por eso, como dice la doctora Budar, lo puede leer cualquier persona. O sea, entramos a un nivel académico muy alto, pero al mismo tiempo lo hace muy terrenal y muy claro y muy fácil de digerir. Entonces, a mí me parece que el libro quedó muy completo y para mí fue un honor participar, y habla mucho de estos tiempos prehispánicos de la mujer, de Veracruz, del Golfo, desde hace más de 3000 años hasta la llegada de los europeos. Entonces, para mí fue un honor participar y pues muchas gracias por la oportunidad de estar en esto. Al contrario, muchas gracias por la labor, que la verdad es que sí, armar un libro parece sencillo, pero lleva mucho tiempo, mucho cuidado, y más cuando se integran imágenes a los textos, y que son importantísimas porque precisamente los textos refieren a las imágenes, y me parece importante para el lector poder tener acceso a la imagen de la que se está hablando. Yo debo de hablar del privilegio que fue para mí dirigir el Museo de Antropología de Jalapa a lo largo de 10 años, y eso me dio una posibilidad de acercarme a sus acervos de una manera cotidiana, y ese es un enorme, enorme placer. Los arqueólogos sabemos que podemos dedicar nuestro tiempo de vida profesional al estudio de un área cultural, como puede ser Mesoamérica, o de una región menor, como es la Costa del Golfo, menor en términos geográficos, no de importancia, o dedicarla a un sitio y dedicar toda la vida a un sitio. Y lo que nos damos cuenta cuando trabajamos en museos es que lo podemos dedicar a un solo complejo o a una sola pieza, y que no importa cuánto tiempo le dediques, siempre estás encontrando cosas nuevas. Uno de los placeres que yo tenía al dirigir el museo es acudir un día, cada día, a ver una pieza distinta y encontrar detalles o elementos que no habían sido vistos. Y creo que eso es un privilegio, y que también es un recurso que a veces pasamos por alto. Los arqueólogos, esta imagen romántica del hallazgo, del sitio arqueológico, de ir a trabajo de campo, encontrar una pieza, y esa pieza se va a un museo, y como si allí concluyera su labor. Y de hecho ahí inicia una nueva labor. Creo que los museos se convierten en una suerte de bibliotecas, que uno puede acercarse a estos acervos, y tiene uno allí una fuente de información a la que no se le ha acabado de sacar jugo, por así decirlo. Los arqueólogos las refieren, a lo mejor publican el hallazgo, lo describen y terminan su relación con ese hallazgo, y después acercarnos a la iconografía o a la estética o al significado o a la técnica de manufactura. Ahí tiene distintas formas de aproximarnos a las piezas, y cada una es un camino de investigación que puede durar una vida. Este libro se convierte también en una invitación a conocer nuestras colecciones de la Costa del Golfo. Por supuesto, en el Museo de Antropología de Jalapa hay una exposición ahora mismo en el Quai Branly, en el museo en París, que ha también vivido las vicisitudes de los cierres de museos durante la pandemia. Esta exposición estuvo en el Museo Nacional de Antropología, y era precisamente una celebración de la diversidad de estilos, culturas y temporalidades que hacen de la Costa del Golfo un área pues muy rica para su estudio en términos estéticos e iconográficos. A mí me parece que una visita a un museo de antropología puede ser con mucha información científica, puede ser guiada con un libro como este, pero que puede ser también la interacción directa del público, de la persona, y su enfrentamiento con una pieza arqueológica. Y allí
no hay ningún intérprete, es un mensaje directo entre el que elaboró esa pieza y la persona que la ve. Y no hay nada entre ellos. Y eso es algo como mágico. Por eso una invitación a visitar y a revisitar los museos y a revisar lo que estos pueden tener de significativo en los estudios que se generan a partir de las piezas arqueológicas, que me parece, insisto, una visión más de lo que puede ser la arqueología. Hay la arqueología de campo, el hallazgo, la ubicación temporal, étnica, cultural, histórica, etnohistórica, y hay el estudio del objeto sin descuidar la información provista por todas estas distintas disciplinas, pero esta parte de la estética o de la semiótica o del arte o de la iconografía, que te pueden dar luz sobre significados y sobre intenciones de los artistas maravillosos que vivieron en época prehispánica en nuestro territorio. No sé si quisieran comentar algo más, sí, Lourdes, Henry. Perdón. Adelante. Ahorita, pensando en lo que estaba comentando, a mí uno de los capítulos que lo comentó ahí y que me parece esa forma parte de su visión y cómo el objeto directo puede reverse y reinterpretarse, y hay cosas que unos ven y otros no. El de la ofrenda 4 de la venta, ¿no? Que fue descubierta en los años 50 y fue estudiada desde que se salió hasta hace relativamente poco. Salió un libro que trataron todas las figuras y de ahí sale el capítulo. La invitan a presentar el libro y usted vio en una FILU precisamente. En una feria del libro de la Universidad Veracruzana. 2014, 2015 sí. Ha de haber sido, pero el libro sí y vio que algunas de ellas tenían representado una máscara. Y no se habían dado cuenta las restauradoras. Así Nadie. fue. Eso es lo que me parece fantástico y una invitación a nuestros estudiantes y diletantes también a acercarse y ver elementos que nadie ha visto antes en una pieza. Y eso lo vio, y yo cuando estaba en Europa viendo figurillas olmecas, algunas con esa visión tenían la máscara representada. Y claro. Eso son de esas cuestiones que sí es importante y todavía se saca mucha información, no nada más en campo ni en laboratorio, sino con las piezas de los museos, ¿no? Sí, esto pasó también, recordará doctora Budar, con el mascarón de Medias Aguas, que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa y que fue un altar antes de ser mascarón. Y ese debe haber sido encontrado en los 70s o antes, quizás sí. Los 60s. Eso que mencionaba acerca de estar enfrente de una pieza y tener un mensaje y poderlo ver, a lo mejor no descifrar como la persona que lo esculpió, es muy interesante. Usted decía, no hay nada en medio, y yo digo, sí hay 3000 años de diferencia, nada más, ¿no? Pero el hecho de que usted se haya parado justo enfrente de una pieza y que pueda ir redibujando la forma en cómo fue construida y descubrir en esa manufactura los diferentes procesos y algo que los mortales comunes vemos como una máscara, como un mascarón, de repente cuando ella empieza a seguir los trazos, nos enseña que no fue un mascarón la intención inicial, sino un trono. Entonces eso es muy interesante. También algo que ahorita que le escuchaba me vino a la mente cuando hablaba de su experiencia como directora del Museo de Antropología de Jalapa, y decía que pasaba por las salas y veía siempre una pieza y trataba de entenderla, ¿no? Más a fondo, una cada día, hay miles. Claro. Estaba pensando en todo el tiempo que ha pasado desde que en algunas ocasiones yo la acompañé, todo el tiempo que ha pasado y todas las andanzas que usted ha tenido, de norte a sur, de sur a norte, y también conocer los contextos de dónde provienen las piezas, las regiones, los diferentes paisajes, las diferentes lenguas, las diferentes personas que envuelven los lugares donde son halladas estas piezas,
nos hace comprender en otra dimensión la importancia de lo que es el patrimonio cultural. Entonces creo que también eso se nota en el texto. Si bien es cierto que es una compilación de casi 20 años, o más de 20 años, me parece, más de 20 años, pues muchas de estas lecturas, efectivamente, los arqueólogos pues tuvimos acceso en algún momento. Pero al releer el libro, yo noto pues un crecimiento académico, no solamente en términos de la arqueología o de la iconografía, sino de saber divulgar el conocimiento, ponerlo al alcance de las personas. Esto es una acción sumamente difícil para los arqueólogos. Generalmente estamos hablando de conceptos muy técnicos, ¿no? Y en este libro, de verdad, esto no sucede. Es un libro que bien puede tener un chico de secundaria como un doctor de cualquier parte del mundo y comprender muy bien lo que se está diciendo, cuál es la intención, porque además cada capítulo, como lo mencionaba yo en mi texto, tiene una intención. Y el libro, aunque solamente hay 2 capítulos específicos acerca de las mujeres, la presencia de las mujeres está en todos los capítulos. Gracias, Lourdes. Incluso cuando se habla de las deidades. Entonces, sí. Eso. A mí me parece que los que estudiamos arqueología en México tenemos muy claro su integración dentro de la antropología en general, sí. Y que estudiar piezas arqueológicas o sitios arqueológicos no es por los objetos, sino por las personas que estaban detrás de esos objetos. Y allí hay hombres, mujeres, niños, ancianos, todas las poblaciones que estuvieron creando esos objetos o conviviendo con ellos o dándoles culto y en fin. Y ojalá que así sea, que este libro sea de lectura apropiada para todos. Debo decir que también mi trabajo en el museo me dejó muy claro que no se trata solo de hablar para arqueólogos, sino que debe uno de hacer comunicación de la ciencia y poder explicar a cualquier visitante del museo una pieza o un sitio o una temporalidad o una cultura. Pero invité a esta presentación a 2 doctores que han dedicado también su vida a la arqueología y yo puedo ver que Germán Martínez ya está conectado nuevamente allí escuchando nuestra presentación y me gustaría mucho que él comentara por una razón, una porque no es arqueólogo, pero es un gran lector y lo sé que ha leído o al menos ojeado este libro porque él hizo una reseña que fue publicada por la editorial de la UB y que apareció también en el buen esfuerzo que él lleva a cabo en la publicación de Corre, Lee y Dile, que también es una tradición ya dentro de nuestra editorial de la Universidad Veracruzana. Entonces me gustaría mucho escuchar a alguien que no es arqueólogo y cómo puede una persona con intereses variados acercarse a un libro que habla de piezas arqueológicas y de una región en particular como es la Costa del Golfo. Germán, adelante. Muy bien, bueno, habría que agregar que hay un gran prólogo de este libro, que es de Eduardo Matos Moctezuma, precisamente, que le da la bienvenida a este libro, y que a mí lo que me hace pensar es la tremenda riqueza que había en el estado de Veracruz, que no se llamaba Veracruz, por supuesto, que había con todos los pobladores que existían en esta parte del Golfo de México. A mí siempre me ha llamado toda esta atención de todas estas maravillosas civilizaciones que se encontraban en el norte, en el centro, en el sur de este gran territorio y que nos muestran pues realmente una cercanía a una cosmogonía y a una sociedad que se organizaba, como bien lo dijeron, donde había participación, yo me imagino, colectiva y donde las mujeres tenían mucho que ver y donde se hace mucho énfasis en estas lecturas que se puede uno tener en cuenta a lo largo de todo este libro de Sonrisas de Barro y Piedra, que además es una característica muy especial del estado de Veracruz, que también cada vez que leo los trabajos de la doctora Sara Ladrón de Guevara, es que siempre está presente la risa, o sea, la risa siempre está presente en todas las sociedades y lo podemos ver en todas las joyas arqueológicas que se van descubriendo y todas las interpretaciones que se hace alrededor, pero también algo muy especial.
Y eso desde mi punto de vista de la afición futbolera, ¿no? Siempre hay una relación muy especial de los campos de juego, los campos de pelota, por ejemplo, desde Cantona hasta la parte de la región totonaca, hay una gran cantidad de juegos de pelota que yo imagino que las sociedades antiguas, las sociedades prehispánicas, la vivían muy bien, o sea, se reían, tenían una forma de organizarse muy especial, pero además creo que el juego estaba de por medio. Por supuesto que había una dualidad ahí muy grande entre la vida y la muerte, pero mucho tiene que ver también estas formas de acercarse a la vida, de hacer la vida en aquellas civilizaciones antes de que llegaran los españoles. Y bien, ya lo he comentado varias veces, lo han comentado en varios momentos en esta presentación, pero sí es indispensable que este libro de Sonrisas de Barro y Piedra, lo compren y hagan un recorrido por el Museo de Antropología de Jalapa. Va a ser realmente enriquecedor ver cada uno de esos capítulos, cada una de esas etapas que plantea la rectora Sara Ladrón de Guevara, y poder encontrarse en las salas y en vivo con las piezas. Ahí van a tener una experiencia muy especial, llevar este libro y estar en el Museo de Antropología. Y bueno, tengo precisamente algunos comentarios de los que nos están siguiendo en estos momentos en esta presentación. Por ejemplo, Inés Vela Cesa manda muchas felicitaciones, dice muy interesante el libro. Miriam Karina Oliva manda felicitaciones a la doctora Sara Ladrón de Guevara y dice gracias por rescatar y compartir su investigación y conocimiento. Enhorabuena. Miriam Judith Gallegos dice felicitaciones. ¿Habrá forma de comprarlo en físico? Sí, por supuesto que sí hay manera de comprarlo en físico. Aquí en Jalapa de manera particular está en la librería Hiperión, pero también a través de la red de librerías independientes que son parte de esta filo virtual, también se puede adquirir a partir de ahí ese libro. Maura Ordóñez Valenzuela, que es la directora del Museo de Antropología, dice felicidades a todos los que participan en esta presentación y especialmente para la doctora Sara Ladrón de Guevara por ese excelente libro que hoy sale a la luz pública y sobre todo que se puede obtener de forma gratuita también en línea. Enhorabuena. ¿No? Ale manda felicidades a la doctora Sara y qué gusto verte aunque sea a la distancia. Igual le manda saludos a Henry Noel Bernard. Rafael Ruiz Arroyo, que por cierto es un gran fotógrafo de aves, dice felicidades. Yagmar Wonka Pendragon, sé que gusta escuchar a mujeres tan importantes en la historia de la arqueología veracruzana. Paco Aragón te manda felicidades y son los comentarios que tenemos esta tarde alrededor de esta presentación de Sonrisas de Barro y Piedra, las iconografías prehispánicas del Golfo de México. No sé si tengan algún comentario más en este momento, doctora Sara, Lourdes Budar, Henry. Adelante, Lourdes. Hay un guiño que a mí me gustó mucho en el libro, un subtítulo, cuando usted está hablando de las caritas sonrientes, hace varios subtítulos. Hay uno que a mí me parece fenomenal y es Yo también hablo de la sonrisa. Y es en referencia al libro de Octavio Paz y el maestro Alfonso Medellín Cenil. Entonces, a mí me gustó mucho este guiño y bueno, pues las metáforas que utiliza siempre son muy jocosas, muy interesantes. Sí, tiene que ver con literatura y yo también hablo de La Rosa. Ajá. Es una obra de Carballido que por eso hice esa alusión a Yo también hablo de la risa. Sonrisas de Piedra y Barro, en efecto, está dividido en varias partes. Es una Sonrisas de Piedra y Barro, es Sonrisas de Piedra, y decía yo que se refiere a las sonrisas en las cabezas colosales, que hay dos que muestran una, ahora sí reitero el guiño de la sonrisa, las sonrisas de barro, que se refiere a este complejo de caritas sonrientes tan típico de Veracruz, que proceden de la región sur, aunque algunos tienen el malentendido y piensan que vienen del sitio del Tajín, no es así, son más cercanos a este espacio de las cerámicas en bajorrelieve que refería yo del Río Blanco, Papaloapan, la Mixtequilla, todas esas regiones donde se encuentra el complejo de caritas sonrientes que eran hechas en molde. Y dice, yo también hablo de la risa, que es una referencia literaria. Dos manos diestras, porque curiosamente, como pueden ver en la portada y en varias figuras de caritas sonrientes que tienen cuerpo entero, algunas de ellas, no todas, tienen dos manos derechas, lo que me parece que debe ser una alusión simbólica interesante.
La muerte necesita una sonrisa se refiere al hallazgo de estas caritas sonrientes en entierros. Particularmente hay una imagen de un entierro en Zapotal cuyas ofrendas integran juguetes y caritas sonrientes. Entonces hablo de la risa en los entierros, y luego hablo de la risa de la muerte por esta deidad de la muerte Mictlantecutli, que por estar descarnado enseña la dentadura completa y que es un tanto una risa, aunque es una risa un tanto macabra, y la muerte de la risa con la que concluyo ese capítulo. En fin, son algunas libertades que me doy para describir las piezas arqueológicas y que tienen también que ver con esa búsqueda de públicos diversos. Insisto, un museo debe ser una ventana para cualquiera que se acerque a un museo, y la intención de un libro como este es, por supuesto, captar a los estudiosos y encontrar algo que ellos no hayan encontrado, pero también acercar a otros públicos. El hecho de que algunas de estos capítulos se integraron en catálogos de exposiciones, pues hablaba de la búsqueda de grandes públicos, o en congresos en donde tiene uno públicos diversos que no necesariamente son especialistas en arqueología, o no necesariamente sobre Mesoamérica, o no necesariamente conocen la costa del Golfo. De manera que sí hay una intención de difusión, de divulgación, de comunicación del conocimiento de la arqueología, para que esto llegue a cualquier interesado en nuestro pasado y que sea una forma de aproximación, espero novedosa, a su forma de conocer el patrimonio arqueológico que se encuentra o que fue encontrado en territorio al que hoy llamamos Veracruz y que constituyó un mosaico cultural en época precolombina, como lo es hoy también. Yo quiero agradecer, no sé, Henry, si tienes algún otro comentario. Sí, a mí me pareció importante ver que yo decía, bueno, pues conozco la mayoría de los textos de la doctora, ya los he leído, no va a haber nuevos, sí había nuevos, porque estaban desperdigados, o no desperdigados, pero sí publicados, dispersos o congresos que no había yo participado y no había visto. Entonces sí, esto también es una oportunidad de ver varios textos y su trabajo como muy congruente, como lo había comentado anteriormente. Y me parece muy importante, que creo que no lo precisamos tanto, cómo hay continuidades y discontinuidades dentro del Veracruz y cómo, sí, hay 3.000 años de historia que nos plantea aquí, pero también nos maneja cómo Totonacapan, que siempre se ha querido uniformizar, no es tan uniforme, ¿no? Esta cuestión también de las caritas sonrientes, que sí están muy ubicadas para una temporalidad y un espacio de la región veracruzana, y que no tiene nada que ver con el Tajín, como bien lo dice. Entonces sí, el libro es una recopilación que me parece que se arma muy bien y da una idea muy general y muy clara de 3.000 años en el estado de Veracruz. Debo de finalizar por agradecer la presentación del maestro Eduardo Matos Moctezuma, que bien hacía referencia Germán Martínez, y que recientemente, dentro de esta misma Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, le otorgamos la medalla Museo de Antropología de Jalapa, de manera que esto integra también su trabajo a su acercamiento a las culturas precolombinas de la costa del Golfo. Esta es la primera presentación de este libro. Invito nuevamente a que le descarguen en el catálogo de libros electrónicos de la Universidad Veracruzana, o que lo adquieran en papel, porque también está impreso. Y también anuncio a la competencia, pero finalmente a la Feria de Minería, en el que próximamente tendremos también una presentación, y de hecho he invitado a ambos presentadores porque se trata de arqueólogos, conocedores, estudiosos, que han sido parte de mi recorrido a lo largo de mi vida en observar 3.000 años de historia que nos antecedieron. Muchas gracias, doctora Lourdes Buda. Ha sido un gusto acompañarla en este recorrido de 3.000 años, y seguiremos, en 20 y los que faltan. Doctor Henry Bernal, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Tenemos más saludos. Ángel Rafael Martínez Alarcón manda saludos. Hay una pregunta, la voy a hacer para que la puedan contestar. Dice Juan Capetillo: ¿hay antecedentes de textos como este que abarquen las diferentes culturas del Golfo del Sur a norte o viceversa?
Yo hice un libro que coordiné con diversos autores hablando de distintos temas que se llama Culturas del Golfo. Está editado por Haka Book, que es una excelente editorial en Italia, en Milán, y por Conaculta. Esta es una colección muy amplia de corpus precolombino que coordina precisamente Eduardo Matos Moctezuma, que inició desde los años, la colección inició desde los años 60, coordinado por Piñachán, y que tiene una serie de títulos: Teotihuacán, Tenochtitlan, Monte Albán, qué sé yo, una serie de culturas de Mesoamérica. Y las culturas del Golfo, tuve el honor de coordinar ese volumen, participan allí Anik Daniels, participa también la doctora Budar, están... pues hay está la doctora Yamile Lira, está la doctora Nick Daniels, Roberto Luna Gómez, una serie de arqueólogos que han explorado los distintos territorios y las distintas temporalidades de la arqueología de Veracruz. Es un libro mucho más amplio y que tiene la voluntad, el interés, el objetivo de ser más amplio en términos de explicar las culturas precolombinas. Este es un acercamiento a las piezas, a su estética, a su imagen, a su iconografía y a su significado. Y ese libro es más un contexto amplio de las culturas precolombinas. Creo que esas son las dos compilaciones. Si no, son muy regionales o de sitio. Los arqueólogos solemos escribir libros sobre sitios arqueológicos y no necesariamente sobre áreas completas. ¿Cuál otro? Culturas del Golfo es más geográfico, o sea, sí. Habla acerca de los contextos y las geografías. Sí. De hecho, es un libro con imágenes muy cuidadas, Sí. pero un libro como este que lleve de la mano, no necesariamente del contexto arqueológico como tal, sino de la cosmovisión y del arte, creo que no hay. De norte a sur del estado, me parece que yo al menos no conozco. Así de este estilo no. Sí hay pocos trabajos al fin y al cabo sobre iconografía. Solía ver las mesas redondas, los seminarios de iconografía que coordinaba doña Beatriz Barba, recientemente fallecida, muy lamentablemente, y donde hay trabajos sobre iconografía de distintas regiones de Mesoamérica, pero una integración de estudios iconográficos de la costa del Golfo me parece que es el primer intento. Y que abarque tanto espacio y tanto tiempo. Con un solo autor. No, y con un solo autor. De un solo autor, no. Hay compilaciones, pero de un solo autor, no. La mirada, por eso lo decía, la mirada desde la doctora, de norte a sur, es única, no hay. Y es a partir del arte, y el arte es el pretexto para entrar a la cosmovisión y a los contextos arqueológicos. Sí. Generalmente es a la inversa. Entonces, sí, yo creo que no, querido Juan. Sí. Muchas gracias por la pregunta que nos lleva a una reflexión. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en tiempo real y a los que les interese revisar esta presentación, y sobre todo a los lectores potenciales de Sonrisas de Piedra y Barro. Pues muy bien, muchas gracias a la rectora Sara Larrauri Guevara por su libro de Sonrisas de Piedra y Barro, muchas gracias a Lourdes Budar por estar con nosotros esta tarde, muchas gracias a Henry Noel Bernat, que está también con nosotros. Realmente fue una plática muy agradable y creo que hemos aprendido mucho, y para que quede más fijo ese aprendizaje, pues compren el libro, adquieran el libro. Ya hay dos formas, de manera que está en acceso abierto a través de los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana, o bien a nivel en lo físico, que por supuesto que vale mucho la pena tener lo físico, y como decíamos hace un momento, está en la librería Hiperión, aquí en Jalapa, pero también forma parte de la red de librerías independientes que en cualquier parte del país que estén unidas a esta RELI, a esta red de librerías independientes, lo pueden adquirir. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, y los invitamos a que visiten también nuestra página, que es filu.v.mx, donde van a encontrar una gran variedad de libros editoriales universitarias y de libros que tiene la red de librerías independientes que forman parte de la Filu Virtual.
Muchas gracias. Estaremos en otra ocasión, en otra presentación de esta Filo Virtual. Hasta luego.